Saludos amigos, hoy miércoles 14 de mayo, a mitad de camino estamos ya de este mes, el mes 5, para los que llevan anotaciones. José Sin es un hombre tan reservado que nosotros, que somos uno de sus amigos, el equipo de Diario del Cuatro completo, no sabíamos que él es el padre de Natasha Sin. Dios mío. Entonces, tenemos que decirle a ese amigo, a ese fiel servidor público, a ese técnico de altísimo nivel, que ha estado ligado al programa de combate a la pobreza desde su inicio hasta ahora, o sea, desde el 2004, que nos unimos a su dolor, que si bien advertimos tarde que él es el padre de Natasha, la joven que por error unos desalmados le quitaron la vida, que sepa que aunque tarde, sentimos profundamente la pérdida de esta dama y los dolores por lo que pasa a este amigo que ha venido muchas veces aquí a Diario del Cuatro, acompañando a los ejecutivos del Sistema Único de Beneficiarios en algún momento y también del programa Solidaridad. Con todas esas cosas que tienen que ver, para la cual uno tiene que ser muy sensible, como lo es él, y muy transparente, y muy serio, y muy profesional, y muy conocedor de las prácticas de la promoción, como lo es él. Precisamente ha estado a su servicio y entonces a José Sin, a este dominicano extraordinario, le decimos que sentimos tanto dolor como él por la pérdida de una joven que, como dice él, y creemos firmemente en su palabra, era brillante y era de una inteligencia poco común. Bien, miren, ayer se prosiguió debatiendo en el Senado de la República los efectos del acuerdo de integración o de comercio de la República Dominicana y Centroamérica con los Estados Unidos de América. Es un acuerdo, como se le dice, subregional. Este acuerdo cumplió 10 años y entonces al cumplir 10 años es conveniente que le pasemos revista. En la intervención del ministro de Hacienda de ayer, salieron a relucir ya aspectos que son los beneficios que generó este acuerdo, porque los ha generado. Se ha hecho mucho hincapié en los últimos días acerca de los perjuicios y los retos que significa esta asociación para toda la vida, sin posibilidad de divorcio, con la principal economía de la tierra, que es la de los Estados Unidos de América, que se proyecta permanecerá así por muchísimo tiempo más. Pero además, con los pares latinoamericanos que más se parecen a la República Dominicana, de manera que es una competencia directa con los países centroamericanos por el mercado de los Estados Unidos y entre nosotros mismos. Ayer dijo Simón varias cosas. Una de ellas es la manera como, en previsión del acuerdo, el sistema fiscal de la República Dominicana se reorientó. En efecto, en vez de depender de los ingresos del comercio exterior, acuérdense que hubo un giro trascendente y eso dio paso a la segunda gran reforma de que ha sido objeto de la República Dominicana en los últimos 25 años. La primera fue en 1990, en el 1990, ciertamente, cuando el presidente Balaguer mandó al Congreso aquel famoso, cuando hizo publicar en el Caribe, estamos hablando de septiembre del año 1990, un nuevo arancel fiscal abriendo el mercado, un decreto ley, pasándole por encima al Congreso, aunque mandó el proyecto al Congreso, que 2 años después se convirtió en ley. Esa fue la primera reforma, pero después hubo que adoptar una segunda para hacer menos dependientes o casi liberarnos enteramente
de los impuestos del comercio al comercio exterior. Acuérdense que aduanas, la Dirección General de Aduanas es el sustentador del presupuesto y de los recursos fiscales. Pero por efecto de esa reforma son el ITEVIS, los impuestos selectivos al consumo y el impuesto sobre la renta, los que sustentan el presupuesto público. Porque en previsión a la entrada en operación del Acuerdo de Libre Comercio, en el que se liberan de impuestos el trasiego de mercancías y productos y alimentos, hubo que producir esa reforma. Y esto nos trae a la memoria una cosa que acontece en la República Dominicana. Nosotros solo actuamos si nos vemos a último momento en peligro. Las previsiones, en el caso nuestro, no son la práctica común. Y aunque aquí lo que quiere resaltar Simón Lizardo fue que tomamos las medidas con digna, acuérdense que fue en el momento mismo en que entraba en vigencia el acuerdo, ni siquiera fue antes. Es porque todo el Estado hizo conciencia de que el desmonte arancelario que eso implicaba en ese momento, lo mismo que los programas de integración que teníamos, la participación en lo que se llama la globalización, había que producir cambios. Pero nosotros fuimos probablemente la última nación de América Latina que dejó de depender del comercio exterior para sus ingresos fiscales, para que ustedes vean si llegamos siempre tarde a todo. Ayer, en esa intervención, hubo quienes no se sintieron bien, algunos empresarios también, porque esperaban, Simón Lizardo es el ministro de Hacienda del gobierno. Como ministro de Hacienda, en todas partes del mundo, los ministros de Hacienda son los que conducen la política económica del Estado. Y ayer se sintió ese peso. Por primera vez en mucho tiempo se sintió el peso de la importancia que tiene un ministro de Hacienda en una nación. Simón dijo la verdad y quizás fue un poco económico en sus apreciaciones, porque debió decir que ese es uno de los grandes beneficios que le introdujo a la economía y a la sociedad dominicana el DR-CAFTA. Claro, Simón, como todos los que conocen a fondo lo acontecido en el país, sabe que una serie de acciones condignas que tienen que ver con acciones bien dirigidas hacia sectores básicos o que se consideran clave de la economía, no se han ejecutado suficientemente con tiempo como para abandonemos la idea de que cultivos básicos alimentarios, principalmente los relacionados con el arroz, el azúcar, el café, la leche, los ganados bovinos y porcinos, los huevos, la carne blanca, esos productos que son básicos y que tienen que ver con nuestra dieta alimentaria, que se producen aquí con calidad y precios, sabemos todos que hay que preservarlos. Y eso, lógicamente, se preserva si se constituye un fondo de cobertura de riesgo y crediticio, así como la utilización de tierras con título, de manera que la mayoría de los dominicanos que participan de los programas de reforma agraria tengan documentos en la mano, títulos de propiedad, que los haga sujetos de crédito, individualmente o en grupo, para que puedan acudir a los sistemas financieros y capitalizarse y al mismo tiempo desarrollar proyectos productivos con recursos blandos. Yo les decía ayer, vengo advirtiéndolo desde hace días,
que la producción agropecuaria dominicana en más de un 60% se realiza con recursos de capital que provienen de la usura. Porque hace tiempo que la banca comercial privada se alejó del campo. Se alejó del campo hace tiempo y se fue al comercio, al turismo, porque son las actividades que producen grandes volúmenes y negocios suficientes para sustentar la banca dominicana, incluida la banca oficial, que por cierto ha sido la más consecuente, el Banco de Reservas, con la necesidad del campo, porque le ha creado líneas de crédito al Banco Agrícola importantes para que el Banco Agrícola incremente su cartera de préstamos. Hoy por hoy, el Banco Agrícola presta alrededor del 60% de los dineros formales que van al campo. Pero alrededor de un 40% de todas las necesidades que reclama de capital el campo para producir, para que tengan una idea de cuál es la situación. Bueno, de todas formas sabemos, eso sí, que el campo necesita de acciones como esa, que no se han completado, la creación de un fondo de cobertura de riesgo crediticio, de títulos de propiedad, necesita que un claro incentivo impositivo dirigido al campo, por ejemplo, todavía pesa sobre toda la estructura productiva, aunque no se cobre. Los impuestos a la propiedad, inmobiliario, de las rentas, del ITEVIS, todos esos peligros los tiene todavía la producción agropecuaria, que no los paga, La mayoría de la actividad productiva agropecuaria del país no paga esos impuestos, pero no está exenta de ellos. Entonces se dice que cuando esas estructuras pasen a formalizarse y participen del sistema financiero, porque una vez accedan a los bancos tienen que estar ya formalizadas, de otra manera no le van a llegar los recursos. Tienen la espada de Damocles de entonces tener que pagar impuestos. Entonces es bueno que se les precise a esas estructuras si van o no a ser beneficiadas y también si van a tener un banco con recursos suficientes para la promoción de las exportaciones. Estas son cosas que están en proceso. Decía ayer también en el Senado el señor Andrés Van der Horst, que es el director del Consejo Nacional de Competitividad, que el proceso de reformas estructurales debe proseguir para elevar precisamente la competitividad y entre ellos citó la solución al problema eléctrico. Bueno, eso es un problema viejo. En la Estrategia Nacional de Desarrollo se consignan incluso todas las acciones que deben emprenderse para incrementar la capacidad competitiva de la producción dominicana y eso, lógicamente, cambiaría en gran medida la situación. Ayer el director, por ejemplo, del CIRD, que es el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el antiguo CEDOPES, el que debe promover las exportaciones, se quejaba de que mientras todas las estructuras que compiten con la República Dominicana y con él específicamente en Centroamérica, de los 5 países centroamericanos, disponen de recursos extraordinarios, él no solo cuenta con $4 millones para todas las actividades al año, para la promoción de las exportaciones. Entonces, lógicamente, estamos hablando de una situación que debe enfrentarse. Bueno, si algo tiene de oportuno este debate que se ha creado y que ha patrocinado el Senado de la República es poner sobre la mesa todos estos asuntos de que les hablaba. Por otro lado, ya se entregó al Poder Ejecutivo ayer el proyecto de ley de naturalización. Así lo informó José Ramón Fadul, que es el ministro de Interior y Policía de la República Dominicana. José Ramón Fadul es un hombre claro, ese no le anda por las ramas a las cosas. Y ha dicho con una precisión que no admite dudas ni confusión que todo extranjero que se encuentre ilegalmente en el país, que no quiera someterse a los efectos de esa ley, lo mismo que al plan
de regularización, que simplemente regrese a su país. Vamos a ver, tenemos un corte acerca de lo que dijo Bonchi Fadul ayer. Vamos a ver lo que dijo. Extranjeras ni nacionales. Él tiene su íntima convicción, luego de un gran consenso, un periplo que hizo en el país con los sectores, con los distintos sectores del país, y sigue consultando, pero no bajo ningún mecanismo de que un sector diga que yo no acepto. La ley es la ley. Lo que el Congreso apruebe como ley en ambas cámaras y se ha enviado al Poder Ejecutivo, promulgado y publicado, es ley para todos. El que no esté sujeto a reglamentarse y que lo que contemple la ley, tiene que regresar a su país. Él también, ministro de Interior y Policía, dijo además. Bueno, yo no creo que haya ninguna duda acerca de cuál es el pensamiento del Estado dominicano reflejado en esta visión de José Ramón Fadul. Y así están las cosas. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Dio la encuesta Penanche que dice que la valoración del presidente Danilo Medina y de su gobierno tiene una aprobación de un 58%. Sí. ¿Cómo usted lo ve? Muy bien, está muy bien. Yo creo en eso. No digo de la encuesta, no digo que crea en la encuesta, creo que efectivamente el gobierno va excelentemente bien. La gente no lo percibe eso. Pero yo esa encuesta, no sé, como que muy temprano para hablar de encuesta. Miren, buenos días, señor. Estoy aquí porque nuestro colega y amigo Orión Mejía está de viaje. Salió del país, entonces, del país no salió de la ciudad. Está en el interior, sí. El interior, al trabajo. Que está muy activo el Banco de Reservas, sí, con el asunto de instalación, modernización de sucursales de esa entidad bancaria que va a toda marcha, con pasos muy firmes, consolidándose como la principal banca de la República Dominicana. Tú sabes que ayer resaltábamos que el señor administrador del banco anunció al país que el banco se está comprometiendo con una campaña de educación al usuario de los servicios bancarios. Para que se escapen de los usureros, sí, ¿entiendes? Que acaban. Exactamente. Han liquidado muchos pequeños comerciantes, empresarios que se colocan en manos de la usura y le dan en el alma. Lo mismo para los usuarios de tarjeta de crédito. También. una buena campaña esa de la administración del Banco de Reserva de la República Dominicana. Lo está defendiendo el administrador del Banco de Reserva. Pero mira, vamos a darle la palabra a don Héctor, que acaba de llegar. ¿Qué le parece? Después yo hablo de algunas cosas. ¿Cómo va todo, Héctor? ¿Cómo te sientes? Bien. Le dimos, quería que ustedes supieran que, oye, ese hombre estancado, usted tan reservado, José sí. José sí. Que nosotros no sabíamos que era el padre. Claro que no. De Natacha. Pasa que se centró todo en que era la sobrina del presidente del Colegio Médico Dominicano. La sobrina, entonces uno con la fijación de la sobrina del presidente del colegio. José ha estado con nosotros con Diario del 4, desde que se Exacto. inició el programa de combate a la pobreza, porque él es un alto funcionario del sistema único de beneficiarios. Aquí ha estado varias veces aquí en los viernes de la Seguridad Social. Qué hombre más elevado. Y esto lo que le explica a ustedes es lo que deja la violencia, ese tipo de crimen, lo que deja. Porque se corta una vida valiosa, una vida que le pudo haber seguido aportando al país muchas cosas de las que necesita y sobre todo valores. Y al mismo tiempo, una vida que no se recupera, Pedro. Y esto, uno se entera de situaciones de este tipo cuando tiene la oportunidad de estar cerca de los protagonistas, lo que eso deja. De ahí que el sistema nosotros decíamos aquí, que el sistema de justicia de República Dominicana tiene que echar la mirada y ver estos casos, o sea, lo que queda después. Y por nosotros decimos aquí que Policía Nacional, Ministerio Público, sistema de justicia, tienen que entender que son una cadena y que si hay un fallo en uno de los eslabones, ahí se pierde todo.
porque en la República Dominicana se tienen que crear las voluntades para que se entienda que ningún crimen puede quedar sin sanción, que la impunidad es un peligro, que en la medida que el delincuente, el criminal, entiende que hay brechas para evadir el peso de la justicia, en esa medida se siente estimulado. Ojalá muchos dominicanos y dominicanas puedan leer esa historia, o sea, que vean las expresiones y cómo está el alma de José Sin, que como decía don Pedro, nosotros nos solidarizamos con esa familia sobremanera y resaltar un hombre de servicio, porque hay que pasar balance, don Pedro, del servicio que le ha prestado al sistema de seguridad social de República Dominicana, cómo se ha entregado y cómo es una persona creativa, emprendedora. Lamentable lo que ha ocurrido, y aquí solo una palabra: solidaridad con José Sin y su familia. Don Pedro refería, yo estuve pensando anoche, don Pedro, en algunas situaciones que se dan en República Dominicana. Don Pedro refería la historia de cuando en República Dominicana entró el Código Tributario, como se decía antes, que dicen que Balaguer no consultó a algunos colaboradores cuando emitió el decreto, que se comenzaba a aplicar por decreto, con el compromiso de que una vez existiera la legislación, se iba a aplicar. Balaguer era un hombre muy conocedor de la historia dominicana, y como conocedor de la historia dominicana, cuando se planteaban que se esperara que esto fuera conocido por el Congreso, que se hiciera una ley, Balaguer dijo: el compromiso de mi parte está. O sea, eso sería viable. Nosotros eso, si decimos que va un proyecto de ley, va el proyecto de ley. Pero agarró adelante y dijo: no, vamos a aplicar, se aplica una reforma por decreto hasta que entre la ley. Y así se hizo. ¿Y por qué digo esto, don Pedro? Porque en República Dominicana todas, si usted se pone a observar lo que son las grandes obras y las grandes decisiones de políticas públicas, se va a encontrar, cuando usted va al background, de la oposición que antecede y la oposición que se mantiene durante el proceso. Y decía esto cuando vi algunas reacciones respecto a la entrada del 911 o 911 en República Dominicana. Yo pensé mucho, Mozart y don Pedro, y hasta estaba mirando los archivos, digo, pero mira, esto vale la pena que se recree. Cuando el presidente Leonel Fernández dijo que iba a instalar un laboratorio de computadoras o una sala de computadoras para que los muchachos aprendieran a utilizar una computadora en República Dominicana, y que dijo que iba a comenzar con un plan de instalar una sala en cada liceo de República Dominicana. No olvido el día que se inauguró la sala aquí en la Escuela Socorro Sánchez de Villa Duarte, cuando ahí inmediatamente se levantaron unos sabios a través de los medios de comunicación, no tan abiertos como ahora, planteándose que en una comunidad de analfabetas eso era perder tiempo, perder recursos, invertir dinero en sala de informática o laboratorio de informática en un liceo, que eso era perder dinero. Porque en ese momento todavía se relacionaba, oiga esto, estamos hablando de 1997, ahí todavía se relacionaba el Internet como un medio de juego y pérdida de tiempo. No se entendía lo que era el Internet en la era de la información y el conocimiento. Eso en República Dominicana, el liderazgo político no lo entendía. Recuerden que el expresidente Hipólito Mejía, líder del PRD en ese momento, señalaba, decía que llegó a hablar del presidente Fernández y calificarlo de una especie de vago, porque él perdía mucho tiempo en el Internet, como decía en ese momento el expresidente Hipólito Mejía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que la red de Internet, imagínense que República Dominicana se hubiese mantenido al margen y que no encuentra un gobernante con decisión y que comience a crear las condiciones para que la República Dominicana
aprovechara las ventajas que ofrece la red de Internet, que hoy es vital para la humanidad. Eso fue, estamos hablando de 1997, los insultos, las palabras denotativas que tuvo que pasar un presidente de la República que emprendía la promoción de la red de Internet y el uso de la red de Internet en República Dominicana, y la colocaba en los liceos. Y después vino el anuncio de que una meta, instalar una sala digital en cada municipio. Y ya ustedes saben lo que pasó, que solo en ese periodo, 2004 al presente, se han instalado centenares. La pasada administración terminó con más de 1000 salas y centros tecnológicos en el territorio nacional. Dígale hoy a un joven que está en un liceo o a un estudiante universitario que usted le va a impedir que use la red de Internet, que usted se lo diga que lo va a impedir. Sencillamente usted lo margina, lo condena a ser un marginado del conocimiento. Que sea un marginado, que no aproveche, que sea un excluido. A eso usted lo condena. Entonces eso se produjo por la decisión firme de ese presidente que sabía lo que significaba la red de Internet para la humanidad, lo que significaba en la era de la información y el conocimiento. Y por eso nosotros tenemos lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Fíjense que termina la administración del presidente Leonel Fernández, sí, continúa la administración del presidente Danilo Medina, y observen los programas de educación, cómo todo esto se ha cuidado. Porque seguir adelante, que República Dominicana tiene que crecer, que República Dominicana tiene que expandirse en riquezas y conocimiento. Y de ahí que el presidente Danilo Medina insiste en la inclusión social y darle oportunidad a los que no tienen oportunidades. Todo esto no se entiende. Hay gente que todavía no lo entiende. Y recuerden lo que pasó con el metro de Santo Domingo. Se planteaba que eso era una locura de que solo a un presidente como Leonel Fernández se le podía ocurrir una locura. Recuerdo que el prominente dirigente del PRD, una de las mentes más capaces que ha tenido ese partido y tiene, el doctor Ramón Alburquerque, el ingeniero Ramón Alburquerque, decía que Leonel lo que le iba a dejar al país era unas pilas de varillas sembradas por todas partes. Se refería a lo que iba a ser el trazado de la línea del metro, la primera línea del metro de Santo Domingo. ¿Y qué pasó? Que la República Dominicana hoy tiene más de 220,000 personas que utilizan ese medio de comunicación, de transporte, que lo facilita el metro de Santo Domingo. Y fíjense también cómo está en la lista de prioridades del gobierno la conclusión de la segunda línea que se tiende al municipio de Santo Domingo Este. Fíjense cómo va eso y cómo la gente de Santo Domingo Este está anhelando que termine la construcción de esa línea de metro, porque lo va a liberar, le va a dar un transporte de mejor calidad, le va a dar un transporte más seguro, le va a dar un transporte a ellos como usuarios más barato. O sea, porque una de las cosas que da ese medio de transporte es que es más barato con respecto a lo que nosotros conocemos, los carritos de concho y los minibuses. ¿Por qué digo esto? Porque no ha habido una iniciativa importante en los últimos 40 años en República Dominicana, que en el momento que se asume, comienza y se levanta una especie de frente de presagiadores del fracaso. Decir que esto va a fracasar, que esto no va para adelante. ¿Por qué digo esto? Lo que ha estado pasando con la línea 911, que hay gente que en lugar de destacar la importancia que esto va a tener para los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, ha comenzado a vaticinar el fracaso y a atribuirle cosas
a esta línea 911 que en ningún momento se han planteado ni a nadie se le pueden ocurrir, como esto de que se piense que la línea 911 va a resolver de entrada todos los problemas que tiene el país en materia de seguridad, en materia de facilidades para que una persona no se vea impedida en una vía de llegar a un médico a tiempo, que en un accidente existan las condiciones para que las autoridades y el personal médico pueda actuar con tiempo, de manera que de esa forma se salvan vidas, que se puedan prevenir hechos delictivos que se pueden evitar. Usted no puede pensar que porque entre la línea 911 esto va a desaparecer de inmediato. Sin embargo, lo que sí el país debe confiar, y ahí es donde debe apostar, que la línea 911, si se respetan los mecanismos que se han estado accionando y se trabaja de una manera sistemática y que se entiende que aquí esto tiene que ser continuidad en todo momento en República Dominicana, se va a lograr estimular a la población para que colabore para el éxito de esa línea 911. Y es ahí, esto es lo que nosotros creemos. Nosotros pensamos que esa línea va a contribuir incluso a cambiar conducta en República Dominicana. Por ejemplo, fíjese el teléfono. El teléfono, ya una persona que use esa línea, inmediatamente su teléfono va a quedar registrado. O si fue que el teléfono se perdió, o si es que el teléfono lo pretendieron usarlo de manera clandestina para crear molestia. Todo esto se prevé porque la línea, tan pronto una persona marca, la línea queda registrada. Y en el caso ya de lo que son las residencias y empresas, también hay manera de rápidamente situar en qué lugar está instalado la línea de teléfono de la que se ha llamado. Y creo que lo más importante es que existe en la República Dominicana la voluntad desde el gobierno y la voluntad desde un conjunto de organizaciones de la sociedad que entienden que la República Dominicana, como lo han logrado países como Colombia, que vivió situaciones de inseguridad muy difíciles, dramáticos, que la República Dominicana también puede avanzar en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que puede avanzar en lo que tiene que ver con lo que son las atenciones de emergencia cuando se requieren, sea en seguridad, salud o cualquier manifestación de la vida, que esa línea lo facilitaría. Pero ya yo digo, es un absurdo usted pensar que por la entrada de esa línea tienen que resolverse mañana todos los problemas. Si lo ve así, no lo va a entender. Y en este caso, más que detenerse en estos detalles, nosotros pensamos que la población debe colaborar y debe apostar al éxito de ese sistema de seguridad, de protección que tendrá la sociedad dominicana y que ya está accionado y que ya veremos cuando ya esto esté todo listo, que por ejemplo, que todas las cámaras estén instaladas, que estén funcionando, que ya la población entienda que esto es un servicio que lo puede usar en cualquier momento. Todo va a ser diferente, Mozart. Sí. Bien, miren, Pedro se refería, bueno, es un tema que está en la palestra y tiene que estarlo, imagínense, ese acuerdo de libre comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, ese es un tema que debe centrar, como lo está haciendo, la atención de todo el país, pero particularmente de las autoridades del Estado Dominicano. Quiérase o no, es una realidad ese desmonte arancelario que está a la vuelta de la esquina. No más allí en enero. Monte, entrada libre de impuestos, de una gran diversidad de productos que van a competir
¿Se puede decir eso, competir? Van a arrollar. Esa es la realidad, ¿eh? Ustedes saben que con temas como este uno tiene necesariamente que... Pedro muchas veces dice que nosotros llegamos siempre tarde a los momentos donde, y a situaciones muy concretas, donde como nación organizada, porque lo estamos felizmente, con un Estado organizado, que lo tenemos organizado, aunque mucha gente procure decir lo contrario, y con un capital humano, técnico, profesional, súper calificado, ciertamente situaciones como esta no debieron darse nunca. Llegar tarde a una cita con lo que desde ese momento apuntaba a ser el destino de la producción nacional, manufactura agropecuaria. Y miren cómo son las cosas. En el marco de esa protección que nosotros hemos tenido de alguna manera al ponerle un stop arancelario a una gran diversidad de productos del agro, eso ha ayudado en forma significativa, además de la voluntad, del empeño de los gobiernos, ¿verdad?, de la República Dominicana, han ayudado a que nosotros preservemos eso que se llama, que es tan importante, vital, la seguridad alimentaria. Pues esa misma seguridad alimentaria, no quiero ser tremendista, pero esa es la realidad. Esa misma seguridad alimentaria corre riesgos si no se toman medidas puntuales para que afrontemos o para que nos pegue de la menor manera posible esa apertura del mercado nacional a productos que vienen de naciones donde impera el proteccionismo al más alto nivel y donde los costos de producción son extremadamente mínimos frente a los costos de producción local. Un ejemplo, la agropecuaria. Tengo que ir a la agropecuaria porque eso es la comida. Voy a dejar un poquito la industria esta, todo de ensamblaje y de ese tipo de cosas, porque quiero ir a la industria, a la agropecuaria, donde nosotros hemos podido lograr llegar a producir los alimentos, casi el 80% de los alimentos que consumimos, y que en el caso particular de productos estratégicos como el arroz, no solo somos autosuficientes, sino que nos sobra para colocar en el mercado haitiano, por ejemplo. Huevo y también. Y lo hemos hecho también en carne blanca y en huevo y ese tipo de cosas. Sí, pues eso, pero eso corre riesgo. Y los empleos, Mozart, y los empleos, todo eso corre riesgo a partir de enero. Porque van a entrar. Bueno, todavía no. El arroz se mantiene hasta el 25. Pero el todavía no, fíjate, ese todavía no. A ese todavía no es que yo le tengo miedo. A ese todavía no. Porque ese es el todavía no de los industriales. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tenemos, señores? Bueno, yo no le puedo preguntar esto a los jóvenes ahora, pero ese todavía, ¿te acuerdas? Ah, bueno, pero... El 1 de enero está todo libre, toda mercancía. Le tengo terror a ese todavía no, como aquel de, yo creía que... Me parece que, yo pensé que, erradiquemos eso, señores, esa actitud... No. Yo creía, pero todavía podemos esperar el 25, adiós arroz. No nos coloquemos ahí. Por eso yo felicito a la gente del Congreso que han abierto este debate importante para escuchar a todo el mundo. Pero déjenme decirle el caso, para ir concretamente, porque es que Pedro me... Mire, sí, de que yo creía. Sí, no, o que firmé sin leer.
Sí. Miren, esto es muy serio. Sí, grave. Señores, esto es muy serio. Grave, esto es muy serio. Miren, no hay un solo insumo agropecuario de producción local. Desde las maquinarias, pasando por los fertilizantes, ni hablar de los combustibles y aceite, ni hablar de la electricidad. Todo eso tiene componente que en uno u otro caso, en un caso de precio de altos costos operacionales, como es la electricidad, que es un barril sin fondo y es una barbaridad y es una desgracia nacional, la electricidad, hasta esos insumos sumamente costosos y que a los señores, por ejemplo, a ese gran mercado, a ese gran socio nuestro, que son los Estados Unidos, protegidos, primero, porque no tienen el componente oneroso, nocivo, del problema de la electricidad, del alto costo de la electricidad. Y segundo, porque muchos de sus insumos lo producen ellos y además tienen facilidades para competir con otros mercados porque su gobierno, su Estado, que son los Estados Unidos, le da esa mano solidaria. Entonces, en condiciones como esa, aperturar el mercado, como va a ser, como está planteado a partir de enero próximo, eso plantea un gran reto para el país y para nuestros productores nacionales y para la población, porque nos va a poner a competir porque una quiebra en la producción. Usted diría, bueno, pero es competencia, Mozart, tú mismo has dicho que la competencia es buena. Sí, la competencia es buena si es leal. Si es leal es buena, pero usted no me puede poner a competir a una persona que lo tiene todo a su alrededor, a su alcance, a otro que prácticamente está pegado a la pared, que tiene que pelar por su bolsillo para buscar las divisas, para comprar los insumos en el extranjero, así no. Entonces, esas son de las cosas que yo digo que hay que revisar. Por suerte, esa misma Organización Mundial de Comercio, que es la que opera todo este tipo, nosotros podemos ir a apelar, ¿verdad? La OMC, la OMC, claro. No hay nada que porque eso, esto es ni siquiera tocar la puerta. No, porque son acuerdos bilaterales. No se puede revisar de rescate. Pero perdón, no se puede revisar. Claro. Entonces no me diga que no. Estamos en el periodo de revisión, pero es con ellos, con los con ellos mismos. Con los rubios. Bueno, pues miren. Pues, con los socios. Es con los socios. O sea, con los... Sí. Bueno. Los muchachos de Washington. Bueno, pero los muchachos de Washington deben ser comprensivos en este caso. Primero porque ellos saben que nosotros somos un mercado importante para ellos. Un socio fiable. Entonces, ellos que son unos demócratas a carta cabal, ¿verdad? Y que pregonan en el mundo la necesidad de que las economías y la democracia se fortalezcan, entonces yo no creo que ellos vayan a negarnos el derecho a sentarnos en una mesa de negociación para revisar el DERE-CAFTA, donde llegamos tarde. Tarde porque eso fue en la administración del presidente... Ya de los últimos legados. Hipólito Mejía, sí, que se encaramó ya al final del camino, mandó 2 o 3... negociaron algo ahí, pero no fue suficiente, no fue todo lo que uno esperaba. Yo pienso que hay que mantener, ¿verdad?, ese tipo de negociación con Estados Unidos y con Centroamérica. Ese intercambio comercial es muy bueno, pero hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Completamente estoy de acuerdo con que hay que revisar eso porque puede traer serias consecuencias al país. Por eso, insisto, lo oportuno que ha sido esa iniciativa del Senado de la República a plantear el debate y abrir el espacio para examinarlo todo. Y yo pienso que cuando hay más comunidad de esfuerzo nacional, perfectamente bien podemos sentarnos en una mesa a dialogar, aún con los grandes. Muchas veces es difícil uno dialogar con los grandes porque miran a uno desde arriba o por encima del hombro. Pero yo pienso se ponen algo en el oído para no escuchar. Exacto, pero en circunstancias como esta, yo pienso que vale la pena plantearnos
negociación, esa revisión de eso. Finalmente, ya nos vamos. Miren, felicitar a las autoridades por el asunto del 911. Yo pienso que esa es un gran salto en una dirección correcta que procura ser parte de lo que deberá ser todo un sistema. Le llaman a estos sistemas 911, pero yo pienso que en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es hacia donde debe apuntar todo, yo pienso que el 911 es un componente importantísimo en esa dirección, pero no es panacea. Y las expectativas, yo quiero decirle a la población que el mismo énfasis, ese empeño que han demostrado la administración del presidente Danilo Medina, el señor Montalvo, el presidente se ha dedicado por que se ha dedicado a eso, esa misma dedicación, ese mismo empeño, debemos entonces reciprocarlo, la sociedad dominicana, entendiendo lo que es el sistema y respetándolo. Respetándolo. Las normativas están ahí, los procedimientos de cómo hacer el mejor uso de ese gran sistema, que es el 911, están ahí. Y la mejor manera de apoyar ese gran esfuerzo de las autoridades es que seamos conscientes de que eso no es un juego, no es estar llamando en la familia a los muchachos, no es 911 porque señores, una llamada al 911 significa recursos que se movilizan de inmediato. Por eso penaliza. Y por eso está penalizado aquel que juegue con eso. Lo digo porque que no le sorprenda luego sí, a los que quieran relajar con eso. Entonces yo quiero felicitar a las autoridades por eso. Pero al mismo tiempo quiero referirme brevemente a la apelación que hace el alcalde del Distrito Nacional. Estos son de los pronunciamientos que yo digo que cuando una persona o un funcionario tiene calidad moral para hacer un reclamo. El alcalde Roberto Salcero está pidiendo que el cuerpo de bomberos de Santo Domingo siga bajo la jurisdicción y el control de los ayuntamientos. Conforme a la ley actual. Conforme a la ley actual. Parece que con el 911 eso pasaría al control de ese sistema. Yo quiero decirle al alcalde lo siguiente, lo respaldo plenamente, porque yo creo y siempre he creído en los gobiernos municipales. Lo que pasa es que los gobiernos municipales en este país han sido poco eficientes en muchas cosas. No hablo de esta alcaldía, hablo de todo, de los ayuntamientos del país, ahora alcaldías del país. Su ineficiencia frente a la población ha llevado, y su comodidad ha llevado a que el Estado, porque para una cosa gritan, para otra no, a que el Estado asuma responsabilidades que le corresponden a las alcaldías. Usted sabe que es así, alcalde, no solo en su caso, sino en otros muchos casos, bacheo de calle que le corresponde al ayuntamiento, el problema del drenaje pluvial que le corresponde al ayuntamiento, el Estado. El mismo cuerpo de bomberos en muchas partes, desde el gobierno. Hasta para pagar nómina al año hay que buscar un préstamo del Banco de Reserva de la República Dominicana. O el bono navideño. Pero de la misma manera digo que el 10% que le corresponde a los ayuntamientos no se lo dan. Porque ahí está el problema. Esos son de los detalles que tenemos que resolver en el país. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Santo Domingo, señores, ha dado saltos cualitativos perceptibles, que usted lo puede ver. Vaya a cualquiera de las estaciones del cuerpo de bomberos aquí en el distrito. Y recuerde lo que fueron esas estaciones antes. Ha cambiado. En Santiago, ha cambiado. La Romana. Pero el alcalde está hablando por él. Sí. Él en esa alcaldía ha hecho un gran esfuerzo en colocar a ese cuerpo de bomberos en condiciones de poder responder a los requerimientos de la sociedad y de las emergencias. Pero no se puede decir lo mismo de la mayoría de las alcaldías del país. Entonces, él hace ese llamado. Entonces, ese llamado para lo que debe servir es primero para que las autoridades del gobierno central
en este caso el Ministerio de la Presidencia, sopese el llamado de atención que hace el alcalde y ver si hay algún tipo de acuerdo a los fines de que haya mayor vinculación, si se quiere, entre las oficinas del 911 y las alcaldías en la operación, en lo que tiene que ver con el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Porque lo importante es que las instituciones se respeten. Y cuando respetamos las instituciones, respetamos la ley. Y esta es una administración que respeta la ley y que respeta las instituciones. Entonces, en ese sentido, yo apelo a que ese llamado que hace una persona que tiene calidad moral para eso, porque ha hecho un esfuerzo en ese tema de los bomberos, yo pienso que es un llamado que hay que prestarle atención y que el señor Juan de los Santos, el amigo Juan de los Santos, que es el jefe de los... El alcalde, y de la federación de la federación, municipios, aproveche eso y entonces camina esfuerzo a ver si se discuten, se vuelve sobre la mesa conjuntamente con el gobierno central el fortalecimiento de esa institución tan importante como es el gobierno local. Bien, señores, miren, solo queríamos decirle a la amiga, si se le puede calificar así, Rosario, una profesional que usa los medios de comunicación y por tanto tenemos que mantenernos como parte de la colectividad de lo que hacen opinión pública. Se trata de la cientista Rosario Espinal, que titula hoy El peligro del 2016. Dice que la división del PRD prácticamente garantiza hoy que el PLD prosigue en el poder, pero dice ante el peligro de que un 50% no se sienta representado y provoca un gran abstencionismo. Lo único que queríamos aclararle a la licenciada Rosario Espinal, cientista social de las universidades norteamericanas y alter ego de la sociedad civil, que no estamos de acuerdo con su apreciación de que los componentes fundamentales que pregona el PLD, el partido oficial de hoy en día, y por lo que se mantiene en el poder, es mantener una relativa estabilidad macroeconómica, sostener un amplio sistema clientelar y apostar a la perpetua desarticulación de la oposición política. Yo creo que ella es injusta. Ese es el sesgo opositor. Sí, porque lo que ella debe reconocer es que a diferencia del PRD, que parece ser su gran preocupación, el PLD, como lo dijo hace un momentito don Héctor Tineo, es el que ha traído al país la seguridad social, sí, señor, el combate a la pobreza, la modernización del Estado, la creación de infraestructura de envergadura como el metro, elevados, autopistas, es el que ha también proyectado la introducción de la República Dominicana en los conceptos amplios de la globalización, de la electrónica como un mecanismo de trabajo y la era de la información y el conocimiento económico, social. No hay duda de eso. O sea, es el que ha dirigido al país en los últimos años con un proyecto de nación. Ahora, si el PRD tiene algún proyecto de nación, que lo exhiba, pero ella es injusta, sin duda alguna, al decir que esos son los fundamentos del PLD para mantenerse pero en ese el es su poder. papel, un papel opositivo. Ese es su papel. Sí, porque ya Bueno. están. Entonces, miren, en la sala de entrevistas nos espera hoy miércoles el recién electo presidente de la Cámara Minero Petrolera de la República Dominicana, el ingeniero de minas José Sena, pero además principal ejecutivo de una empresa extraordinaria, se llama Las Lagunas Limited, aquella que está aprovechando el oro, la plata, que están contenidos en lo que fue la presa de residuos de la Rosario Dominicana llamada Las Lagunas. Con él vamos a hablar en un momento.